Hoy en Respuestas con Bayless Conley. A veces vemos algún hermano que tienen un auto nuevo, tienen un aumento en el trabajo y si oran por él al instante sana. Y algunas personas se molestan y dicen, un momento, he pedido esas cosas y no me han pasado a mí. ¿Qué pasa con esto? Dios, esto no es justo. No, lo que debemos decir cuando vemos a otros ser bendecidos es, aleluya, estoy en la misma fila y mi bendición está en camino también. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola amigo, gracias por acompañarme. Voy a retomar un mensaje que comencé hace poco. El tema es cómo Dios puede ser complacido. Es un llamado muy alto en la vida poder complacer a nuestro Creador. Jesús comentó en Juan capítulo 8, dijo, siempre hago las cosas que complacen al Padre, hablando de su Padre Celestial. ¿No sería increíble poder decir eso? Cuando Jesús subió de las aguas del río Jordán después de que Juan lo bautizó, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiero leerles algunos versículos de 2 de Corintios, capítulo 5, comenzando en el versículo 6. Dice, vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos nosotros, ya sea aquí en la tierra o viviendo en el cielo, no debe ser diferente. Nuestro objetivo, nuestra meta debe ser poder complacer a Dios, poder ser agradables a Él. Pero en realidad no podemos apuntar a un blanco que no vemos. Entonces, ¿qué es lo que le complace a Dios? ¿Qué es lo que le complace a Él? Ese es el corazón de este mensaje. Si nos viste la última vez, comenzamos por analizar el hecho de que la fe complace a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se le acerca debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este capítulo de Hebreos, de hecho, nos da un salón de la fama de la fe, hombres y mujeres que anduvieron por fe y complacieron a Dios. Es interesante porque en cada caso su fe se expresó de forma diferente. El escritor de Hebreos, entre otras cosas, lo que hace es darnos maneras en que nuestra fe en nuestro Padre Celestial, nuestra fe en Dios y sus promesas puede expresarse también. Hebreos 11:1 dice, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Otra traducción dice, la fe es tener confianza en lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. Wayman nos dice, la fe es una convicción de la realidad de las cosas que no vemos. Y vimos el otro día que la fe se expresa al dar a Dios nuestra primicia y lo mejor. Y vimos a Abel, quien dio un más excelente sacrificio que su hermano Caín, y lo hizo por fe. La frase más excelente significa mejor calidad. Si vemos en el libro de Génesis, donde la historia se cuenta, Abel le dio a Dios su primicia y lo mejor. Nuestra fe en Dios se expresa dándole la primicia y lo mejor. Hablamos de Enoc, anduvo con Dios por fe. Ahora, Enoc no vio a Dios ni sintió a Dios más que nosotros. De nuevo, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Anduvo y habló con un Dios que no veía. Él ordenó su vida de tal manera que sabrías que este hombre cree que Dios tiene sus ojos sobre él, que Dios está escuchando lo que dice, que Dios observa sus obras y que Dios está sopesando las intenciones de su corazón. Anduvo con Dios por
fe. Amigo, la fe es actuar como si Dios te viera, incluso cuando tú no lo ves, porque en realidad sí te ve. Él prueba el corazón y sopesa nuestras acciones y nuestras intenciones internas. Así que fue maravilloso que habláramos de eso. Vimos que por fe Noé se preparó, fue advertido de cosas que aún no veía, preparó un arca para salvarse a sí mismo y a su familia. Entonces, la fe es hacer preparativos basados en afirmaciones y promesas de Dios. Tal vez no tengas evidencia externa para ello, pero la fe prepara. Y terminamos esa vez hablando de Sara. Por fe, Sara recibió. Ya había pasado la edad de tener bebés, pero consideraba a Dios fiel. Dios le dijo que tendría un hijo y así lo recibió. Jesús enseñó sobre la fe y sobre orar en Marcos 11:24. Las cosas que deseas cuando ores, cree que las recibiste y las tendrás. Recibir viene antes que tenerlas. En la Biblia amplificada dice, cree que se te ha concedido y lo tendrás. ¿Cuándo crees que recibes? Cuando pides, cuando pones tu confianza en la promesa, no cuando se materializa, no cuando las circunstancias cambian. Hablamos de todas esas cosas y quiero avanzar y hablar de una persona más aquí en Hebreos capítulo 11. Vamos a ver el versículo 24 de Hebreos 11, y aquí habla de Moisés. Moisés hizo varias cosas por fe. Dice esto en el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo el vituperio de Cristo por mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque veía el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, dice que por fe Moisés rechazó, por fe él eligió, por fe estimó, y por fe abandonó. Hablemos de esas cosas. Moisés hizo esas cosas. La Escritura dice, por la fe creyó que habría un galardón. Creía en una vida venidera, creía en un reino venidero y se centró en lo invisible, lo que le dio dirección y guió sus decisiones en la vida. Amigo, yo soy de la opinión de que vendrá una recompensa. Creo en el tribunal de Jesucristo para los creyentes, creo en el gran trono blanco de juicio para los incrédulos, pero las cosas que hacemos en esta vida al servir a Dios, y hablo de los creyentes ahora, es cierto que tienen una recompensa, hay una vida por venir. Ojo que no vio, oído que no oyó, ni entró en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Como se ha dicho, y creo que es así, esta vida solo es un camerino para la eternidad. Las decisiones que tomo, mis elecciones, la dirección en la que voy y cómo trato a las personas, no se basan solo en las circunstancias temporales. Tomo esas decisiones y albergo ciertas actitudes de corazón y no permitiré otras cosas en mi corazón porque sé que esta vida es solo un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Si en serio crees que habrá un día de ajuste de cuentas, eso hará que rechaces cosas y elijas otras cosas, tal como Moisés lo hizo. Si en serio crees que hay un Dios invisible que tiene los ojos sobre ti y que Él es quien recompensa, estimará ciertas cosas tan preciosas cuando el mundo piensa que esas cosas son absurdas. Y de seguro renunciarás a otras que el mundo considera preciosas. La fe hace que tus valores cambien. Recuerdo que había un joven en Cottonwood. Él desesperadamente intentaba hallar un buen trabajo, uno que adecuadamente cubriera sus necesidades y las de su familia, y consiguió un gran trabajo. Recuerdo que hablé con él varias semanas después de que le dieran el trabajo. Estaba muy emocionado y de hecho había orado con él. Y un día me dijo, pastor, voy a dejar mi trabajo. Le dije, ¿qué? Le dije, oye,
¿por qué renunciarías a tu trabajo? Acabas de conseguirlo y es de hecho más de lo que pedimos económicamente. Además, las horas son buenas, no tienes que conducir lejos, te pagan un buen salario. ¿Por qué renunciarías? Él dijo, bueno, una semana luego me enteré de que estaban exigiendo que representara de mala manera su producto. Estaba en ventas y fue con el administrador y le dijo, escucha, no haré eso. Me estás diciendo que diga esto y lo otro a los clientes y tanto tú como yo sabemos que esto y esto no es cierto. El administrador dijo, bueno, así se hace aquí. Y si no te gusta, tal vez necesites hallar otro trabajo. Él dijo, he agonizado en oración la última semana, pero pastor, no voy a comprometer mi conciencia y no voy a mentirle a las personas. Y dijo, voy a dejar el trabajo. ¿Por qué tomarías una decisión así? ¿Sabes? Solo dirías una mentirita. Tomas decisiones así por fe, porque como Moisés, él esperaba el mundo venidero, esperaba la recompensa que vendría, y ese hombre dejó el trabajo y dejó ir la seguridad que le daba a él y a su familia, y no pasó mucho antes de que consiguiera otro trabajo. Dios suplió su necesidad, pero es solo una ilustración y aplica eso en todo, desde nuestra interacción con nuestros colegas de trabajo, cuando no te involucras en algunas de las charlas traviesas en las que se involucran y algunas de las cosas lascivas que dicen, va a afectar cómo tratas a tus vecinos. ¿Debería afectar tu matrimonio? Sin duda, afectará tu vida laboral. Tendrás que elegir algunas cosas y renunciar a otras cosas. Algunos pensarán que estás loco, pero piensen en esto. Moisés abandonó Egipto. Consideró que ser agobiado con el pueblo de Dios, ser oprimido con el pueblo de Dios, era mejor que todos los tesoros de Egipto porque esperaba el galardón. Estoy seguro de que el faraón que vio a Moisés salir e irse con ese grupo de esclavos de la tierra de Egipto caminando hacia el desierto, tal vez pensó, Moisés, eres un tonto. Eres un gran tonto. Lo tenías todo en tu mano y te niegas a ser llamado el hijo de la hija del faraón, pero ¿sabes que ser el nieto del faraón podría darte todas las riquezas de Egipto? Podría darte a cualquier mujer que quisieras en la tierra de Egipto. Podrías tener todo un harén. Podrías tener riqueza y tener poder. Tu nombre se escribiría en todos los edificios importantes de la tierra. Los pueblos conocerían tu nombre. Riqueza, fama y prestigio, y lo dejas todo y te adentras en el desierto. Moisés, eres un tonto. Déjame hacerte una pregunta. Ese faraón tal vez haya estado ardiendo en los fuegos del infierno los últimos 3000 años. Y Moisés ahora mismo está disfrutando de las glorias, la riqueza, el tesoro, la felicidad, la luz y el increíble gozo del cielo. Él está en la presencia de Dios. Te pregunto, ¿quién es el tonto? ¿El que anduvo por fe o el que pensó que Moisés era tonto? Quiero pasar a otra área. Les pido, por favor, que me acompañen en esto, porque este punto desemboca en el siguiente. Y si no escuchas este punto que voy a mencionar, te perderás mucho porque no se puede divorciar del siguiente punto para obtener la imagen completa, pero necesito ocuparme de esto primero, ¿ok? ¿Listo? ¿Te quedarás conmigo? No es tan largo. Te hará bien, además te ayudará. Quiero leerles del Salmo 35 y leeré el versículo 27. Dice, canten y llénense de felicidad los que están a favor de mi justa causa y digan continuamente, el Señor sea exaltado, que ama la prosperidad de su siervo. Dios se complace cuando eres bendecido. Dios se complace en la prosperidad de sus siervos. En otra traducción dice, Él se deleita en el bienestar de su siervo. En Lucas capítulo 12,
Cuando Jesús habló de que Dios satisface nuestras necesidades temporales y físicas, lo resumió así. Dijo, no temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le ha placido darles el reino. ¿Ves? No necesitamos convencer a Dios de que cubra nuestras necesidades. Él no tiene problemas con que seas bendecido con abundancia. Creo que el hecho es que muchas veces vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. No sabemos lo que Dios ha provisto para nosotros. Recuerdo que oí una vez la historia de un chico am, cuyo padre murió y estaba enojado porque pensó que su padre no le dejó nada y solo una caja de chatarra y la puso en el ático, mugrosa caja de chatarra. Eso es todo lo que me dejó el viejo, era todo. En el testamento específicamente el padre le dejó todo el contenido de esa caja y la vio, la revisó con la esperanza de encontrar algunas acciones, escrituras, tal vez registros del banco, y no había nada de eso. Solo un reloj viejo y algunas otras cosas. En fin, estaba muy molesto. Y vivió con lo mínimo por muchos años. No le fue bien y de hecho se vio obligado a vender la casita en la que vivía porque no podía seguir haciendo los pagos. Tenía un amigo que lo ayudó a guardar todo, se iba a mudar a un apartamento barato y el amigo dijo, ¿qué es esto? Contestó, es una caja de chatarra que mi viejo me dejó. Su amigo revisó todo y le dijo, eh, este, este viejo reloj, ¿sabes qué tipo de reloj es? Es un viejo reloj chatarra. No es un reloj chatarra, esta cosa es muy costosa. No recuerdo de qué marca era, pero era un reloj muy costoso y él dijo, ¿y estas viejas tarjetas de béisbol, te importa si las cotizo? El chico dijo, sí, haz eso. Entonces fue con un comerciante local que se dedicaba a los relojes antiguos y el señor que lo vio dijo, escucha, te daré 30,000 por este reloj ahora. El chico dijo, no creo que quiera venderlo. Luego se enteró de que el reloj valía $90,000 y las tarjetas de béisbol valían $400,000. Eran algunas de las tarjetas más raras que existían. Y esa historia la oí hace tanto tiempo. Esas tarjetas de béisbol hoy valdrían más de $1,000,000. Así que él básicamente tendría en dinero actual algo aproximado a los 1.2 o 1.3 millones de dólares. En esos días se encargaría de todas sus necesidades por el resto de su vida, pero no sabía lo que su padre le había dejado. Y creo que algunos de nosotros no experimentamos la provisión de Dios porque no la conocemos, no sabemos lo que se nos ha prometido. Hay una historia antigua que me contaron y está un poco usada, desgastada, pero de todas las ilustraciones que recuerdo, en serio creo que ilustra el punto mejor. Había un chico, y esto fue en tal vez a finales de 1800, principios de 1900. Él quería hacer un viaje de Europa a los Estados Unidos y pensó en uno de los barcos de vapor. Tardará un par de semanas en hacer el viaje. Y el chico ahorró todo lo que pudo y consiguió un boleto. Iba a la tierra de las promesas, a los Estados Unidos. La tierra donde todo es posible, la tierra de las oportunidades. Y se sentaba en su camarote diario, tenía un viejo pedazo de salami, un poco de queso seco y algo de pan duro. Él hizo que le durara, bebía agua, comía un poquito de salami, un poquito de ese queso seco y el pan en todo el recorrido. Y nunca entró en el comedor, se asomó ahí. Muchas veces había personas ahí que comían todos los días. Almuerzo, comida y cena se servían ahí. Y él deseaba eso, pero decía, oye, al menos voy a la tierra prometida. Y volvía a su cabina, cortaba otro pedacito de salami, comía otro trozo de galleta. Y el día que llegó al puerto, el capitán andaba en la cubierta saludando a las personas. Lo vio y dijo, señor, espero que no le importe que le pregunte, pero ¿lo hemos ofendido en alguna manera? El chico se sorprendió, dijo, ¿a qué se refiere?
¿Me ofendieron? Claro que no. Dijo, bueno, vimos que nunca entró al comedor a comer con todo el mundo. Y creímos que tal vez se había ofendido de alguna forma. El hombre dijo, "Oh, no, no, capitán, usted no entiende. Solo tenía suficiente dinero para llegar aquí, no tenía más dinero para comprar comidas". El capitán negó y dijo, lo siento tanto. Entendió mal. Todas las comidas estaban incluidas en el precio del boleto. Podría haber ido todos los días a cenar con nosotros. Creo que, de nuevo, es una historia antigua, pero hay muchos creyentes que están ansiosos por llegar a la tierra prometida. Voy a llegar al cielo y gracias a Dios llegaré ahí a como dé lugar. Tal vez tenga que sufrir todos los días estando aquí, pero me voy al cielo y gracias a Dios por eso. Eso es de acuerdo con el último punto que compartí. El mundo por venir sí es lo más importante, pero hay beneficios prometidos que están incluidos en el boleto si los quieres. Dios se complace en la prosperidad de su siervo. A veces no participamos de ello porque no lo sabemos. La Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces, sin embargo, es por nuestra actitud. Decía, griten de gozo que los favorece en mi justa causa y el Señor sea enaltecido, que se complace en la prosperidad de su siervo. A veces no gritamos de gozo y alegría, nos quejamos y estamos molestos y eso creo que se convierte en un bloqueo entre nosotros y la bendición de Dios. Vemos a alguien más ser bendecido y decimos, ¿cómo ella obtuvo eso? ¿Cuándo es mi turno de tenerlo? Llevo en esto más tiempo que ellos. No es justo. En Mateo 20, Jesús cuenta una parábola sobre la gente que trabajó solo una hora y les pagaban lo mismo que a los que trabajaron todo el día. A los que trabajaron una hora les pagaron primero y a los que trabajaron en el calor del día se dijeron, no, nos darán mucho más. Pero les dieron lo que les prometieron. Y estaban molestos y gritaron y dijeron, eso no es justo. El amo dijo, oye, ¿estás molesto porque soy bueno? Puedo hacer con mis cosas lo que quiera. Te di lo que te prometí. Es completamente justo. A veces vemos a algún hermano que tiene un auto nuevo, tiene un aumento en el trabajo, si oran por él al instante sana. Y algunas personas se molestan y dicen, un momento, he pedido esas cosas y no me ha pasado a mí. ¿Qué pasa con esto? Dios, esto no es justo. No, lo que debemos decir cuando vemos a otros ser bendecidos es, aleluya, estoy en la misma fila y mi bendición está en camino también. Dios me prometió tal como les prometió a ellos. No estoy a cargo del itinerario, pero aleluya, mi bendición está por venir. Quiero ver a mis hijos bendecidos. Me complace la prosperidad de mis hijos. Todos han crecido, ya son adultos. Pero mi corazón se alegra de que sean bendecidos. Mi corazón se complace en ver que les va mejor que a mi esposa Janet y a mí. Ese es el corazón de cualquier buen padre. Pero nunca quise verlos bendecidos sin tener una buena ética de trabajo, sin aprender el valor de las cosas, sin tener una perspectiva buena de la vida, lo que me lleva, de hecho, al siguiente punto. Dios se complace en nuestra prosperidad, pero nunca quiere ver nuestra prosperidad y nuestra bendición divorciadas de esta actitud particular del corazón. Quiero leerles de Primera de Reyes, capítulo 3, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3. Y comenzaré en el versículo 5. Dice, y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios pide lo que quieras. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Da, pues, y esta es la petición de Salomón, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo.
Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y esta es la respuesta de Dios a la petición de Salomón. Y agradó al Señor que pidiese esto. Hablamos de intentar complacer a Dios. Sí, Dios se complace en la prosperidad de su siervo, pero esa prosperidad nunca debe divorciarse de esta actitud que tiene Salomón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo: Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para oír juicio, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y escuchen, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios dice: oye, te doy lo que pediste, tendrás el corazón sabio, pero también todas las otras cosas. Y a Dios le complace que pongamos a otros antes que a nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere ver, un corazón para los demás. Dios quiere prosperarnos cuando la prosperidad no es nuestro objetivo. Es algo completamente secundario. Dios nos dará lo que sea necesario para cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer siempre y cuando su misión para nuestra vida sea primordial para nosotros. Dios puede añadir a nuestras vidas más de lo que soñamos. Pero debemos tener nuestras prioridades en orden. Necesitamos guardar primero lo primero, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas nos serán añadidas. Si el Señor se complace en la prosperidad de sus siervos, escucha, Dios quiere ayudarte. Sí, sé que tienes que pagar el alquiler este mes. Necesitas ser sabio, claro, y no ser derrochador. Necesitas poner a Dios primero y darle a Él lo primero y lo mejor de ti. Necesitas diezmar. Necesitas honrar a Dios con las primicias de todos tus frutos. Y no ser derrochadores. Es muy tonto ser derrochador con nuestro dinero y luego decir: Dios, ayuda, 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 y repetir eso mes tras mes tras mes. No tienes que ser sabio. La sabiduría es un principio. Sé sabio y honra a Dios. Escucha, si haces eso, Dios es fiel. Él tiene 1000 avenidas para traerte bendecido. Él puede traer una promoción. Esta es mi definición de prosperidad. ¿Listo? Creo que esta es una buena definición bíblica. La prosperidad es tener lo suficiente para cubrir todas tus necesidades y lo suficiente extra para ayudar a otra persona. Confío en que hayas sido bendecido con esto. De hecho, tengo más que decir. No sé si lo consiga o no, pero tómate tu tiempo, repasa estas escrituras que te he dado y deja que Dios te hable mucho más de este tema. Dios te bendiga. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.